Saludamos a toda la audiencia de Radio Solidaria. Deseamos de todo corazón que esta palabra pueda calar hondo en vuestras vidas. Sea una palabra viva, eficaz. Una palabra que podáis llevar a la práctica diariamente. No solo vosotros, yo también. Por eso quiero hablaros de tres personajes. Va a ser un 3 en 1. Seguramente conocéis la historia de estos tres valientes. Seguro conocéis la historia de Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Estos tres jóvenes demostraron una convicción inquebrantable en su fe en Dios, a pesar de enfrentar la amenaza de un castigo severo. Ellos se mantuvieron firmes en su negativa a postrarse ante la estatua del rey. Y esa convicción nos desafía a examinar nuestra propia fe, a comprometernos a seguir a Dios sin importar las circunstancias. Estos tres hombres demostraron su confianza en Dios. Estos tres hombres estuvieron arriesgando sus vidas, de hecho la arriesgaron por su confianza en Dios. Estos tres hombres, a pesar de las dificultades que estaban atravesando, a pesar de ser lanzados al horno de fuego, confiaban en la capacidad de Dios para librarlos. Y su confianza no estaba en su propia fuerza o en su habilidad para escapar de la situación, sino en la soberanía y en el poder de Dios para intervenir en su favor. La historia de Sadrach, Mesach y Abed-Negó nos recuerda la importancia de confiar en Dios en medio de las pruebas, en medio de las dificultades de la vida. No solo había convicción de fe en ellos, sino confianza en la soberanía de Dios y fidelidad a Dios por encima de todo. Sadrach, Mesach y Abed-Negó estaban dispuestos a enfrentar las consecuencias de esa fidelidad a Dios, incluso si eso significaba la muerte. Es decir, que la prioridad de estos tres hombres era obedecer a Dios y mantenerse fieles a Él, sin importar el costo. Y esa actitud desafía nuestra propia lealtad. Esa actitud debe desafiar nuestro compromiso con Dios, recordándonos que debemos ponerlo primero en nuestras vidas, incluso cuando eso signifique enfrentar desafíos, enfrentar persecuciones. Una de las cosas que también podemos aprender de estos tres hombres valientes es que, a pesar de esas dificultades, la presencia de Dios estaba con ellos. Aunque los jóvenes fueron lanzados al horno de fuego, no estaban solos. Dios estuvo con ellos en medio del fuego y los libró de cualquier daño. Y esa experiencia nos enseña que Dios nunca nos abandona en nuestras pruebas, en nuestras dificultades, sino que está presente con nosotros. Nos fortalece para enfrentar cualquier desafío que enfrentemos. Todos conocemos la historia de estos tres hebreos en el horno de fuego. Puedes encontrar la historia en el libro de Daniel, capítulo 3. Los tres jóvenes hebreos son Sadrach, Mesach y Abed-Negó, quienes van al horno de fuego por órdenes de Nabucodonosor. No obedecer a la orden de postrarse ante su imagen fue el motivo por el cual fueron lanzados. Y por eso vamos a meditar en esta historia. Y queremos sacar jugo a cada pequeño versículo, a cada pequeño mensaje que os presentamos en este canal de YouTube de Radio Solidaria, en la programación diaria de Radio Solidaria a través de vuestros dispositivos móviles. Queremos siempre dejaros un mensaje que podamos aplicar a nuestra vida.
Estos 3 jóvenes tenían convicción de lo que creían y de lo que querían para sus vidas. Tú cuando meditas en esta historia de Daniel capítulo 3, te das cuenta que eran jóvenes con convicción. Ellos sabían en quién habían creído. De igual forma estaban seguros de lo que querían hacer con sus vidas. Hoy en día, la juventud no sabe lo que quiere. La juventud está siendo coaccionada, la juventud está siendo manipulada y no tiene valores, no tiene convicción, no saben lo que quieren para sus vidas. Hoy quieren una cosa, mañana quieren otra. Cuando le preguntaron a Sadrac, Mesac y Abed-Negó si estaban dispuestos a postrarse y adorar la estatua, su respuesta fue que no era necesario que respondieran sobre este asunto. Es decir, ni siquiera necesario pensarlo. Ellos tenían la convicción de que Dios los podía librar del fuego ardiendo. Vamos a leerlo, versículo 16 y 17. También el versículo 18, capítulo 3, libro de Daniel. Sadrac, Mesac y Abed-Negó respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Eso es convicción en lo que creían. También es necesario que hoy en día haya hombres, mujeres, jóvenes con esta convicción. Un ejemplo de convicción en la Biblia es la de David. Antes de enfrentarse a Goliat declaró palabras llenas de autoridad, de convicción. Él sabía en quién había creído. David dijo que Dios lo había librado de las garras del león y de las garras del oso, y que ese filisteo sería como uno de ellos en sus manos. Tenía convicción, sabía en quién había creído. La pregunta es, ¿tenemos la misma convicción que David? ¿Tenemos la misma convicción que estos 3 jóvenes, que Sadrac, Mesac y Abed-Negó? ¿O somos como la ola, que donde el viento va, lleva esa ola para allá? ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente? Es un refrán muy popular aquí en España. ¿Tenemos esa convicción? Ni siquiera era algo para pensarlo. Es impresionante la convicción de estos jóvenes. Ni siquiera tenían que pensar en la decisión. Ellos dijeron: no es necesario que te respondamos sobre este asunto, versículo 16. Eso es convicción. No se sentían manipulados, presionados, no le dijeron a Nabucodonosor: bueno, danos unos días que lo vamos a consultar con la almohada, vamos a meditar. No, estaban seguros de que aquel a quien servía podía librarlos. Y en momentos difíciles como esto es cuando nuestra fe es probada. Como hemos visto hace unos días atrás en el estudio bíblico del libro de Éxodo, Israel frente al Mar Rojo, siendo perseguido por los egipcios, ahí fue probado. Israel no pudo pasar la prueba, empezaron a desear haber muerto en Egipto, incluso en muchos momentos desearon regresar o estar en Egipto durante ese tiempo en el desierto. Elías tuvo que decir a Israel: ¿hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? Y esto nos puede pasar cuando no tenemos convicciones. Necesitamos tener un solo pensamiento, una misma mente, una sola convicción, pero para ello nuestra fe tiene que crecer. Si no tenemos fe, como un grano de mostaza, vamos a dudar. Vamos a claudicar entre 2 pensamientos. Hoy vamos a estar bien, pero mañana no. Mañana voy a estar deseando volver a Egipto, como le pasaba al pueblo de Israel. Estos 3 jóvenes tenían convicciones, tenían confianza en Dios, y por eso dicen: nuestro Dios puede librarnos.
Confianza en Dios es una de las cosas que nos enseña esta historia. Ellos decían, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos. Daniel capítulo 3, verso 17. Necesitamos tener esa confianza en nuestro Dios. A veces somos llamados en tiempos difíciles, pero debemos confiar en Dios. Para tener confianza en Dios necesitamos ver con los ojos de la fe. Eliseo sintió temor al ver venir a los sirios contra ellos. Bueno, el siervo de Eliseo, perdón. Giezi. Pero Eliseo le dice, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El siervo de Eliseo, Giezi, miraba con sus ojos carnales, naturales. Miraba con ojos incrédulos. Pero Eliseo le dijo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Eliseo pidió a Dios que abriera los ojos del criado para que mirara, y he aquí, el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 17. Necesitamos abrir los ojos de la fe. Necesitamos confiar en que Dios puede librarnos, tal como lo hizo con Sadrac, Mesac y Abednego. Necesitamos confiar en Dios en cualquier situación de la vida, en cualquier momento, sea bueno o sea malo, confiar en Dios. Y si no, sepas, oh rey, ¿qué respuesta? Que no vamos a servir a tus dioses. Estaban firmes en la prueba, en tiempos de adversidad. Daniel oró a pesar del edicto del rey, en el cual se decía que nadie podía hacer petición. Se mantuvo firme en sus convicciones, en su fe, en su consagración, y a causa de esto Daniel es lanzado al foso de los leones, pero por su firmeza, por su fidelidad, por su confianza en Dios fue librado. Daniel capítulo 6, verso 22. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Tenemos que perseverar y permanecer firmes en nuestra fe, en nuestra confianza en Dios, porque Dios puede librarnos y darnos la victoria. Muchas veces ponemos condiciones a Dios diciendo, si me libra o si sana, yo le sirvo. ¿Cuántas veces hemos orado así? ¡Qué hipocresía la nuestra! Yo he orado así. Señor, si me sacas de esta situación, prometo cambiar, prometo hacer las cosas mejor, prometo servirte. ¿Cuántas veces hemos orado así? Señor, si me das un trabajo, prometo congregarme. Señor, si haces que mi equipo de fútbol gane, prometo servirte. Hay gente que ha hecho esa oración. Bueno, que no es oración. Eso es ser egoísta. Eso es buscar a Dios por lo que me pueda dar y no buscar a Dios por quién es Él, como hacían con Jesús. ¿Por qué te crees que la gente seguía a Jesús? ¿Le seguía porque era el Hijo de Dios? No. Le seguían porque les dio de comer, porque hacía milagros y ya está. Pero no le seguían por quién era Jesús. No le seguían para tener un encuentro personal con Él, no. No nos engañemos. La gente seguía a Jesús por curiosidad. ¿Tú por qué sigues a Jesús? ¿Por curiosidad? ¿Por lo que te pueda dar? ¿O por quién es Él? El Hijo de Dios. Como te decía, muchas veces ponemos condiciones a Dios, diciendo, si me libra o sana, yo le sirvo. Sin embargo, estos tres hombres, estos tres valientes, estos tres jóvenes, habían dicho, sea que nos libre o no, le vamos a servir a Dios. Y necesitamos esa firmeza en nuestra fe. La necesitamos para cuando vengan los tiempos del fin, cuando venga el anticristo. Y a muchos va a decir, o niegas tu fe en Dios, o mueres. Y ahí se va a ver nuestra firmeza, ahí se va a ver nuestra fe en Dios.
Y muchos van a tener miedo y van a rechazar el Evangelio, van a rechazar a Dios. Incluso los que hoy están firmes, agarrados a Dios, muchos van a caer. Fueron lanzados los 3 hebreos en el horno de fuego, pero murieron los que los echaron. Y esto nos enseña que cuando estamos en el horno de la prueba, también nuestros enemigos perecen. Los hombres que habían echado a los 3 hebreos en el horno de fuego fueron quemados inmediatamente a causa de la temperatura que había. La prueba nos da victoria sobre nuestros enemigos, aunque a veces no nos demos cuenta. Muchos quieren verte derrotado en medio de las pruebas. Jeremías decía, mis amigos miraban si claudicaría. Jeremías capítulo 20, verso 10. Esto es lo que vemos hoy en día en nuestra sociedad, esperando a que alguien falle para hacer mofa, para reírse, para sacarlo a la luz, para hacer leña del árbol caído. Están esperando el fallo para lanzarse como hienas, como lobos rapaces. Y así actuamos muchas veces. Esperamos que falle el hermano porque nos cae mal. Porque pensamos incluso que nos ha robado la bendición. Y me explico con esto. Llevas muchos años sirviendo a la iglesia y viene un hermano que lleva pocos meses convertido y le ves cómo avanza y ves cómo prospera y ves cómo el hombre, la autoridad, le va dando una posición, le va dando ministerios y tú estás ahí estancado. Y dices, pero si llevo toda la vida aquí y sigo en el mismo sitio y vienen otros que llevan menos tiempo y ya están llevando cargas. Y estás deseando que esa persona caiga. Como decía Jeremías, mis amigos miraban si claudicaría. De igual forma hay quienes esperan que claudiquemos, que caigamos. Pero poderoso es nuestro Dios para mantenernos firmes y librarnos de nuestros enemigos. Los filisteos esperaron a que Sansón cayera con Dalila. Y cuando cayó fue el hazmerreír de los filisteos. Perdió su fuerza, quedó ciego, lo ataron con cadenas, sirvió de juguete delante de ellos, como dice Jueces capítulo 16, verso 25. Muchos quieren verte caer. Pero digamos como Jeremías, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Dejémonos vencer por el vencedor. Sintamos ese fuego ardiente metido en nuestros huesos, que es el fuego del poder del Espíritu. Como un evento que hemos tenido el pasado fin de semana aquí en España, aquí en la Comunidad de Madrid. Fuego en tus huesos, con la participación de Nicky Cruz. Pues igual, necesitamos sentir ese fuego en nuestros huesos, el fuego del poder del Espíritu. Podemos estar derribados, pero no derrotados. Sansón tuvo su última oportunidad ante sus enemigos, cuando todos lo daban por vencido, y suplicó una vez más a Dios. Esto trae controversia. No sabemos si muchos dicen, ¿Sansón se salvó? ¿Sansón se suicidó? Muchos dicen, no, es que lo que clamó Sansón fue venganza, pero no fue una oración. ¿Tú qué piensas sobre Sansón? Trae controversia este final de este juez, ¿verdad? El Señor respondió a su clamor y derrotó a más filisteos de los que había derrotado en toda su vida. Es tiempo de levantarse cuando todos piensen que ya no hay nada más que hacer. El horno, lo creas o no, nos libera. Se soltaron las cuerdas a los 3 hebreos en el horno de fuego. La prueba nos libera. La prueba te libera. Los 3 hebreos fueron libres de esas cuerdas. Por muy contradictorio que parezca, cuando estamos en las pruebas, también experimentamos liberación. Quizás muchas veces no lo percibimos, pero la prueba nos libera. En esos tiempos de prueba, cuando nos rendimos ante la presencia de Dios, nos sentimos libres. Libres para adorarlo, para alabarlo, para exaltarlo,
para darle toda la gloria. En la prueba, uno se da cuenta que Dios nunca nos deja solos. Sadrac, Mesac y Abed-Negó en el horno de fuego se dieron cuenta que había alguien más con ellos. Nabucodonosor lo describe de la siguiente manera. Versículo 25, Daniel capítulo 3. He aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Esa fue la descripción del rey Nabucodonosor. Dios nunca nos deja solos. Estos valientes nunca estuvieron solos. No estás solo, no estás sola. Dios está contigo. Daniel en el foso de los leones jamás fue abandonado por Dios. Daniel dijo al rey: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Daniel capítulo 6, verso 22. Dios jamás nos dejará solos. Él nunca nos abandona. Si piensas que Dios te ha abandonado, eso es un engaño de Satanás. A lo mejor el que has abandonado a Dios has sido tú. El que te has alejado de los caminos de Dios has sido tú. Y piensas ahora que estás solo y que Dios no está contigo. Dios nunca nos deja solos. Y cuando Dios te libra de ese horno de fuego, de la prueba, cuando salimos victoriosos de esas situaciones, entonces damos testimonio, testificamos a otros de las maravillas de Dios. ¿Cuántas personas han dado testimonio de que Dios les ha sanado cuando los médicos les han dado 2 meses de vida? Y ahora llevan años sirviendo a Dios. Cuando Dios haga un milagro en tu vida, testifica de Él a otras personas para que puedan conocer a Dios. Como le sucedió a Eneas. Eneas llevaba 8 años paralítico. Viene Pedro y el Espíritu Santo obra a través de Pedro. Pedro dice: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz la cama. Y Eneas lo hace, obedece y recibe la sanidad. Y todos los que estaban en Lida y en Sarón se convierten a Cristo. No por el testimonio, las palabras de Eneas, sino por el milagro que sucedió en Eneas. La palabra de Dios no dice que Eneas dio testimonio, no. La gente vio que Eneas había recibido sanidad y entonces se convirtieron. El milagro dio testimonio. Tenemos el caso de la mujer samaritana, que esta sí que habló. Después de ese encuentro con Jesús en el pozo, ella va a dar testimonio a los samaritanos. Cuando salimos de ese horno, testificamos de las maravillas de Dios. Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abed-Negó. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-Negó sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Daniel capítulo 3, verso 28 y 29. Hay cosas que suceden para que la gloria de Dios se manifieste. Lázaro pudo ser sanado por Jesús antes de morir. Lo llegaron a buscar cuando aún estaba enfermo. Sin embargo, cuando le dijeron que estaba enfermo, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Juan capítulo 11, verso 4. Jesús esperó unos días y cuando Lázaro murió, fue a verlo a la tumba. Era mejor resucitarlo que sanarlo, porque era necesario que la gloria de Dios se manifestara. Porque seguramente algún incrédulo, algún fariseo, algún escriba estaría por ahí diciendo: estaba enfermo, seguro que tomó algo y se recuperó. Y eso quitaba la gloria a Dios. Jesús espera que muera Lázaro para hacer el milagro y para que todos crean
y vean la gloria de Dios. Necesitamos aprender de estos 3 hebreos. Necesitamos aprender de Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Tener esa convicción, esa confianza de que Dios puede librarnos. Y si no, aún con todo, estar firmes, confiando en Él. Entender que la prueba nos libera de nuestros enemigos, nos libera de las ataduras que hay en nuestra vida. Cuando salimos de la prueba, tal como hicieron los personajes que acabamos de mencionar, debemos testificar de las maravillas de Dios. Seguramente hay hermanos y hermanas que ahora nos están escuchando y están a punto de empezar la tormenta, la prueba. Hay otros que están en medio de la tormenta, en medio de la prueba. Y hay otros que están a punto de terminar, de salir de esa tormenta, de esa prueba. Yo no sé en qué proceso estás, pero Sadrach, Mesach y Abed-Negó nos dan una lección. Fieles a Dios en todo momento, confiando en Él en medio de la prueba, firmes en tiempos de adversidad. Y si el Señor permite que estemos en esas situaciones, es por algo. Si el Señor permite que la enfermedad o que el tiempo de prueba siga en tu vida, dale las gracias, glorifícale, porque si no estuviéramos en esa situación, si tú y yo no estamos pasando por pruebas, seguramente tú y yo nos olvidaríamos de Él. Damos gracias a Dios por las pruebas. Aunque sean duras, siempre son para nuestro bien.